Bienvenidos a The Debate. Hoy nos adentramos en una tensión clásica. Para alcanzar la salvación final, ¿basta con la fe o las obras son también un elemento necesario? Quizás incluso el criterio decisivo en el juicio. Yo sostendré que la fe es el elemento central, el medio por el que recibimos la justificación de Dios. Pues yo defenderé que, aunque la fe es crucial para empezar, las obras, entendidas como obediencia y amor en acción, son un criterio ineludible para la salvación final. Y creo que esto se desprende de una lectura atenta de muchos textos clave. Vale. Mi punto de partida es que la fe, en el sentido bíblico, es más que un simple asentimiento intelectual. No, es una confianza profunda que nos abre a recibir la gracia de Dios. Como dice Pablo en Gálatas, es una fe que obra por el amor. Ahora bien, en cuanto a la justificación, ese momento clave en que somos declarados justos ante Dios, creo que la evidencia bíblica apunta a que se obtiene solo por fe, sin depender de si cumplimos o no las obras de la ley mosaica. Es que Pablo es muy enfático en Romanos 3:28. Concluimos que el hombre es justificado por fe, aparte de las obras de la ley. Lo repite en Romanos 4, usando a Abraham como ejemplo. Creyó antes de cualquier rito y le fue contado por justicia. La idea es que la salvación es un regalo, ¿entiendes? No algo que ganamos con nuestro esfuerzo, para que nadie se gloríe, como subraya Efesios 2. Piensa en afirmaciones tan directas como Juan 3:16, para que todo aquel que en él cree no se pierda. O Juan 5:24, el que cree ha pasado de muerte a vida y no vendrá a condenación. O incluso la respuesta a la pregunta ¿qué debo hacer para ser salvo? En Hechos 16, cree en el Señor Jesús. Todos estos pasajes, ponen el acento en la fe como el instrumento receptor. Las obras, entonces, serían la consecuencia lógica, ¿no? La manifestación visible de que esa fe es real y transformadora. Como dice Efesios 2:10, que somos creados para buenas obras. Son el fruto que demuestra la vitalidad de la raíz, que es la fe. Sí, entiendo perfectamente ese énfasis en la fe como puerta de entrada, como el fundamento. Sin embargo, yo abordo a esto fijándome en el cuadro completo, especialmente en lo que las Escrituras dicen sobre el final del camino, el juicio y la vida eterna. Y ahí, la verdad, veo un peso argumental muy fuerte a favor de las obras como criterio decisivo. Cuando hablo de obras, me refiero a la obediencia práctica a los mandatos divinos y al amor activo hacia los demás. Fíjate, ya desde los Salmos se dice que Dios paga a cada uno conforme a su obra, Salmo 62:12. Jesús insiste mucho en esto. En Mateo 16 advierte que recompensará a cada uno conforme a sus obras. Y la escena del juicio en Mateo 25 es tremendamente gráfica, ¿verdad? La separación final se basa exclusivamente en si se realizaron o no obras de misericordia concretas. No pregunta por la fe profesada, sino por las acciones. Tuve hambre y me diste de comer. La ausencia de esas obras implica directamente la exclusión. Apartaos de mí. Incluso Pablo, el gran defensor de la justificación por fe, en Romanos 2 afirma que Dios pagará a cada cual conforme a sus obras, dando vida eterna a los que perseverando en bien hacer y por otro lado ira y enojo a los desobedientes. Y claro, está Santiago, que lo dice sin rodeos en el capítulo 2. Pregunta si una fe sin obras puede salvar, concluye que la fe sin obras está muerta y afirma que Abraham fue justificado por las obras al ofrecer a Isaac. Si contamos las referencias en nuestro material, hay una mayoría significativa de textos, unas 22 frente a 8, según el análisis previo, que vinculan explícitamente las obras con el juicio final o la herencia del reino. Esto me lleva a pensar que la fórmula sola fide, salvación solo por fe, aunque describe bien el inicio de la relación con Dios, Romanos 3:4, se queda corta para explicar todo el proceso hasta la salvación final, tal como lo presentan pasajes como Romanos 2, Mateo 25 o Santiago 2. Claro, entiendo el peso de esos textos sobre el juicio y, la necesidad de coherencia de vida, pero ¿no podríamos interpretar la relación entre Pablo y Santiago de otra manera? A ver, cuando Pablo en Romanos 3 dice sin obras de la ley, el contexto sugiere que combate la idea de ganarse la justificación inicial mediante rituales o mandamientos mosaicos. No creo que esté descartando las obras que fluyen de una fe auténtica. De hecho, él mismo habla de juicio según obras en Romanos 2 y define la fe válida como la que obra por el amor en Gálatas 5.
Quizás Santiago entonces, al hablar de ser justificado por obras, no se refiere a ese acto inicial de ser declarado justo ante Dios, la justificación forense de la que habla Pablo, sino más bien a la demostración pública, a la prueba de que la fe que uno dice tener es genuina y no una simple palabra vacía, ¿sabes? Sería la vindicación de la fe ante los demás y tal vez ante uno mismo. Las obras serían la evidencia necesaria de que la fe es real. Es una forma habitual de armonizarlo, sí, pero no me convence del todo que Santiago hable solo de demostración externa. Fíjate en su pregunta clave en 2.14. Si alguno dice que tiene fe, pero no tiene obras, ¿de qué sirve? ¿Acaso puede esa fe, la que no tiene obras, salvarlo? La pregunta conecta directamente la operatividad de la fe con la salvación misma, no solo con su apariencia. Parece una cuestión soteriológica, o sea, sobre la salvación final. Y el ejemplo de Abraham ofreciendo a Isaac, Santiago 2:21-24, lo usa para hablar de justificación, diciendo que la fe actuó juntamente con sus obras y la fe se perfeccionó por las obras. Esto suena a algo más profundo que una simple demostración. Sugiere que la fe alcanza su madurez, digamos su efectividad salvífica, a través de la obediencia activa. Complementaría la fe inicial de Abraham, Génesis 15, que destaca Pablo. Y volviendo a Pablo en Romanos 2, cuando habla de vida eterna para los que perseveran en hacer el bien, es difícil reducir eso a simples recompensas o aplicarlo solo a no creyentes, porque el contraste es ira y enojo, lo cual suena claramente a destino eterno, ¿no crees? Y profundizando en esto del juicio final, es que la insistencia bíblica es notable. No es un tema menor, de verdad. Como decía, atraviesa toda la Escritura. Tienes los salmos, tienes profetas como Ezequiel advirtiendo que la justicia pasada no salva si uno se aparta y peca. Luego las enseñanzas de Jesús son centrales aquí. No basta decir Señor, Señor, sino hacer la voluntad del Padre, Mateo 7. La parábola de las ovejas y los cabritos en Mateo 25 es quizás el ejemplo más claro. El criterio es la acción o inacción. Pablo, a pesar de todo su énfasis en la gracia por fe, lo reitera. Todos compareceremos ante Cristo para recibir según lo hecho. 2 Corintios 5:10. Pedro dice que el Padre juzga según la obra de cada uno. 1:17. Y el Apocalipsis cierra con la misma nota. Jesús viene con su galardón para recompensar a cada uno, según sea su obra. Apocalipsis 22:12. En muchos de estos pasajes, sobre todo cuando se listan pecados que excluyen del reino, como en 1 Corintios 6 o Gálatas 5, las obras o la falta de buenas obras y la práctica de las malas parecen determinar la entrada o exclusión, no solo un nivel de recompensa para los ya salvos, parece un criterio determinante para heredar el reino. Sí, reconozco esa fuerte conexión, es verdad, es innegable que las obras ocupan un lugar central en la descripción del juicio, pero sigo pensando que interpretarlas como la condición o el criterio determinante para la salvación eterna choca con otros pilares de la enseñanza bíblica, sobre todo la gratuidad de la gracia. ¿No podríamos leer esos pasajes sobre el juicio de otra manera? Por ejemplo, que las obras sean la evidencia necesaria que confirma ante el tribunal divino la autenticidad de la fe que nos salvó inicialmente por gracia. El juicio entonces examinaría las obras no para otorgar la salvación, sino para verificar si la fe profesada fue real, si produjo transformación. Otra posibilidad, que Pablo mismo parece sugerir en 1 Corintios 3, es que el juicio según obras determine la recompensa o la pérdida para aquellos que ya son salvos por fe. Él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Esto mantendría la seguridad de la salvación recibida por fe, como promete Juan 5:24, ha pasado de muerte a vida, y a la vez daría todo su peso a la responsabilidad de vivir conforme a esa fe. Incluso en Mateo 25, los llamados benditos de mi Padre parecen tener ya esa condición antes de que se listen sus obras. Estas serían la manifestación natural de quiénes son ellos por gracia. De hecho, creo que la propia Escritura nos da la clave para integrar fe y obras sin enfrentarlas. Efesios 2:10 dice que somos creación suya de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. La secuencia parece clara. Primero, la nueva creación en Cristo por fe y luego, como propósito inherente, las obras. No somos creados por las obras, sino para ellas. Pablo define la fe que cuenta como la que obra por el amor, Gálatas 5:6, indicando que la acción es intrínseca a la fe verdadera, no algo añadido. Habla de buscar la obediencia de la fe, Romanos 1:5,
sugiriendo que la obediencia brota de la fe. Incluso Jesús, cuando le preguntan por la obra que Dios pide, responde: «La obra de Dios es esta, que creáis en aquel que Él ha enviado». Juan 6.29. Presenta la fe misma como la obra fundamental. Así que la fe sigue siendo la raíz, el fundamento indispensable sobre el que se edifica una vida de obediencia. Sí, estoy de acuerdo. La integración es clave. No podemos separarlas. Pero precisamente porque están integradas, me pregunto si esa integración no implica que ambas son necesarias para el resultado final, para la salvación en su sentido completo. No es solo que la fe produzca obras como un fruto automático inevitable. Santiago, como mencioné, dice que la fe de Abraham actuó juntamente con sus obras y se perfeccionó por las obras. Santiago 2:22. Esa palabra perfeccionó sugiere que la fe alcanza su madurez, su objetivo, a través de la acción obediente. Es una dinámica. Jesús no felicita solo al que oye, sino al que oye y las pone en práctica. Mateo 7:24. Apocalipsis elogia a los santos que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Apocalipsis 14:12, uniendo ambos aspectos. Y la exhortación de Pablo en Filipenses 2 a ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor mientras Dios obra en nosotros, también apunta a una necesaria colaboración activa. Por eso, la síntesis que me parece más respetuosa con todos estos textos sería algo así. La gracia inicia todo, respondemos con una fe que nos transforma, nuevo nacimiento, y esto nos lleva a una necesaria perseverancia en obras de amor y obediencia, que culmina en la salvación final, confirmada en el juicio. En este esquema, la perseverancia activa manifestada en obras se vuelve un eslabón indispensable. Como dijo Jesús, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Mateo 24:13. No parece opcional, ¿sabes? En resumen, diría que mi postura es que la justificación ante Dios, el ser aceptados por Él, es un acto de gracia recibido únicamente por la fe. Las obras son la consecuencia necesaria y, la evidencia pública de esa fe transformadora, pero no son el medio por el cual nos justificamos o aseguramos nuestra salvación inicial. Dicho esto, es evidente que los textos bíblicos insisten en que una fe real debe traducirse en una vida distinta y que nuestras acciones tendrán un peso significativo en el juicio final. Y yo concluyo, por mi parte, que aunque la fe es sin duda la puerta de entrada a la gracia y el motor inicial, el conjunto de la evidencia bíblica, sobre todo la relativa al juicio, señala a las obras de obediencia y amor perseverante como el criterio que determinará la herencia de la vida eterna. Una fe que no actúa, que no obedece, es presentada consistentemente como una fe insuficiente o directamente muerta. Por tanto, entiendo que la fe salvífica debe ser activa y perseverante hasta el final, aunque siempre recordando que tanto la capacidad de creer como la de obrar son, en último término, dones sostenidos por la gracia divina. Está claro que no es una cuestión sencilla, desde luego. La relación entre fe y obras es compleja, llena de matices, y las Escrituras parecen poner el énfasis en un aspecto u otro según el contexto. Explorar estas tensiones, como hemos intentado hoy, nos obliga a profundizar en qué significa realmente creer y cómo vivir esa fe. Exacto. Considerar estas diferentes perspectivas, cada una apoyada en textos significativos, enriquece nuestra comprensión global. Nos desafía a volver a los textos, a su contexto, a la lógica interna de cada autor bíblico y a la armonía del conjunto. Sin duda, este material da para mucha más reflexión.